¿Cómo están, apreciados estudiantes? Espero que se encuentren bien en el momento de ver este video, en el cual estaremos haciendo una introducción al estudio de la geometría plana y del espacio. Estaremos empezando con entes geométricos fundamentales, donde veremos conceptos como punto, recta, plano y otros conceptos también fundamentales en el estudio de la geometría plana. Entonces, para poder arrancar con esta sección debemos mencionar las nociones primitivas. Cuando se comienza el estudio de la geometría plana, se hacen ciertas definiciones matemáticas que todavía no tienen un rigor, digamos, científico. Todavía no tiene una demostración de fórmulas, de teoremas, etcétera, sino más bien se fundamenta, se coloca las bases para poder después comenzar a hacer dichas demostraciones. Es por ello que las nociones o los conceptos, términos, entes geométricos, o sea, que de lo que se estudia dentro de la geometría, son establecidas por medio de definiciones, o sea, de demostraciones de teoremas, de tesis dentro de la geometría. Pero en este primer momento, dentro de las nociones primitivas, los vamos a adoptar sin una definición rigurosa, sin una demostración matemática rigurosa. A eso es a lo que se refiere. Por supuesto que nosotros vamos a estar hablando de punto, recta, plano. Vamos a dar una definición, pero va a ser una definición intuitiva más bien desde el punto de vista de la experiencia del ser humano, de la vida cotidiana, pero no va a ser todavía una, digamos, una noción o una demostración rigurosa matemática. De cada uno de estos entes tenemos un conocimiento intuitivo proveniente de la experiencia y la observación, y más bien vamos a basarnos en ello. En primer momento vamos a definir lo que es el punto desde el punto de vista geométrico. Es un objeto que sirve para indicar una ubicación. Un punto tiene dimensiones largo y ancho y alto igual a 0 unidades. Es solamente si ustedes piensan, digamos, en sus estudios, el hecho de rayar el papel con la punta del lápiz. Generalmente adoptaremos a un punto con una letra mayúscula. En geometría, por lo general, la nomenclatura del punto es letras mayúsculas. ¿Está bien? Así también las rectas, cuando vamos a ver, son letras minúsculas. Entonces, eso es lo que es un punto. Por lo general, se utiliza para indicar una ubicación dentro del plano del estudio. Luego pasaremos a lo que viene a ser la segunda definición intuitiva, que es la recta. ¿Qué es la recta? Línea que se extiende en ambos sentidos sin cambiar de dirección. Entonces, por lo general, siempre se representa por las flechitas de ambos extremos. Entonces, cuando uno ve esto y estamos en el contexto de la geometría plana, entonces tenemos que entender que se trata de una recta. Intuitivamente y conceptualmente nosotros en geometría plana decimos que la recta es un conjunto de infinitos puntos. O sea, se puede extender hacia la derecha hasta el infinito y hacia la izquierda hasta el infinito. Eso es una noción, un concepto nada más, para entender que puede ser todo lo largo que nosotros queramos, para resolver, por supuesto, el problema que se nos presente en la vida. Pero en estas nociones que nosotros tenemos, entonces tenemos que entender que la recta es conformada por un conjunto de infinitos puntos y, como ya habíamos dicho, se representa por letras minúsculas. Luego tenemos la noción primitiva de plano. Es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. O sea, un plano idealmente, como dice acá, solamente se presenta en dos dimensiones. Como nosotros sabemos, en nuestra vida real estamos en tres dimensiones, ¿verdad? Tanto largo, ancho y profundidad, digamos, ¿verdad? Pero la geometría
por eso se le llama plana y del espacio, porque primero se arranca nada más estudiando las figuras planas, o sea, en dos dimensiones, y luego se pasa al estudio de las tres dimensiones, como ser la parte del cubo, prismas, esferas, etcétera. Primero se arranca entonces en dos dimensiones, viendo lo que son, por ejemplo, las circunferencias solamente en el plano, los prismas rectos, los que no son rectos, etcétera. Entonces, primero nosotros vamos a ver en el plano de dos dimensiones y luego sí ya vamos a ver en la parte de las tres dimensiones. Eso es, por supuesto, para que se pueda ir dando la geometría por partes, para no arrancar, digamos, de una forma muy superficial y luego no se comprende bien los conceptos, porque uno es base del otro. Entonces, en este momento un plano es en dos dimensiones. Esto se puede entender, por ejemplo, el plano del pizarrón donde escribe el profesor, el plano del cuaderno donde estudian los alumnos, el plano de la pared, etcétera. Eso es lo que es un plano. Y como dice acá, también posee infinitos puntos y rectas. O sea, se pueden trazar infinitas rectas, infinitos puntos. Esa es, digamos, el concepto fundamental de plano. Bueno, entonces, siguiendo, tampoco queremos alargar mucho el video. Seguimos dentro, ahora hablando un poquitito más de proposiciones primitivas. Estuvimos hablando recién de nociones primitivas, que hablamos de punto, recta y plano. Ahora vamos a hablar de ciertas proposiciones primitivas. De la misma forma, también en geometría se dan ciertas proposiciones que son propiedades, afirmaciones geométricas que son aceptadas por lo general por medio de demostraciones, demostraciones matemáticas, de teoremas. Pero en este caso, también en el principio del estudio de la geometría existen proposiciones primitivas que también son denominados postulados o axiomas que también se aceptan sin una demostración rigurosa. ¿Por qué? Porque estos son los primeros fundamentos que los matemáticos fueron poniendo para poder construir luego todo el estudio de la geometría. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Vamos a estar viendo algunos postulados relacionados a lo que ya vimos acerca del punto, de la recta y del plano. Primer postulado de la existencia. Como estamos diciendo, se le puede llamar postulado, se le puede llamar axiomas, nociones primitivas, proposiciones. Nos dice así, postulado de la existencia. En una recta, tanto como fuera de ella, hay infinitos puntos. Eso es lo que ya estuvimos mencionando cuando hablamos de recta. Podemos poner todos los puntos que queramos arriba de la recta. ¿Por qué? Porque la recta va hasta el infinito, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y también fuera de la recta, por supuesto, hay infinitos puntos. Por eso nos dice, en un plano hay infinitos puntos, hay infinitas rectas. Se pueden trazar infinitas rectas. Si uno agarra, por ejemplo, su cuaderno y comienza a trazar con la regla una recta acá, otra recta acá, otra recta acá, se pueden trazar muchísimas rectas, ¿verdad? Además que el plano del cuaderno es limitado. Entonces, si nosotros tenemos la idea de que el plano también es infinito, entonces quiere decir que se pueden trazar infinitas rectas, infinitos puntos. Entonces, esos conceptos matemáticos es importante que ustedes manejen como un fundamento para poder comprender posteriormente los siguientes axiomas y proposiciones que ya sí se irán demostrando, pero partiendo siempre de las proposiciones primitivas. La expresión infinitos puntos tiene el significado de tantos puntos como quisiéramos. Por supuesto que después, cuando nosotros estemos resolviendo los problemas, no vamos nosotros a trazar infinitos puntos, pero lo que sí vamos a estar seguros de que podemos trazar todos los puntos o tantos puntos cuanto necesitemos para poder resolver de manera satisfactoria lo que se nos presente o el problema que se nos presente en ese momento de la vida real y práctica.
Entonces, podemos dejar este video por aquí para no alargarlo demasiado. Espero que les sirva. También es importante mencionar que lean ustedes esto dentro de la bibliografía pertinente que se les ha pasado en el curso. Siempre es bueno que ustedes profundicen estas cosas porque estos videos son más bien introductorios para que ustedes tengan una idea. Después ustedes tienen que leer eso dentro de la bibliografía para poder profundizar más y para no tomar, digamos, de una forma superficial estos conceptos que son fundamentales dentro del estudio de la geometría. Muchas gracias.